Muy bien. Se alcanzan a ver de ahí, ¿verdad? Sí. Así se ve. Muy bien. Entonces, pues vamos a dar las gracias a Dios por este tiempo y poner en sus manos este estudio que tenemos el día de hoy. Los invito a que oremos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, gracias que tú nos das bendición, nos das protección y nos das fortaleza, Señor, cada día. Vemos tu gracia y tu misericordia, bendito Dios. Gracias porque tú, bendito Dios, nos guías y nos bendices. Bendito Dios, ponemos este tiempo, este estudio, Señor, en tus manos y pedimos tu bendición, Padre, que sea de gran bendición esta reunión. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar, es la lección 9, página 40. ¿Sí? ¿Ya estamos todos en línea? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar ahí. Y el punto que vamos a ver dos puntos aquí. ¿Cuál es el significado del bautismo y de la cena del Señor? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver estos dos puntos. Voy a poner el agua acá. Y vamos a ver, y bueno, ahí en la página 40, en el primer parrafito dice que pues hay varias formas de dar nuestro testimonio. Hay varias formas de dar nuestro testimonio, que fue lo que vimos ahora sí que también en la lección anterior, ¿verdad? Dar nuestro testimonio y manifestar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, todas ellas son importantes para ganar a otros para Cristo. En esta lección continuamos con el tema del testimonio personal. Sin embargo, veremos dos formas de dar testimonio, muy diferentes a lo que hemos estado viendo. El testimonio de mi fe en Cristo por medio del bautismo en agua y el testimonio de la cena del Señor. Y esto es, pues son dos puntos que se celebran aquí en la congregación una vez al mes, la cena del Señor, y aquí en el bautismo, cuando las personas toman la decisión de nuestro Señor Jesucristo y luego se preparan para ir al bautismo, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Si hay algún comentario, con toda confianza, estamos en familia, Entonces, el testimonio y es el testimonio del bautismo, fíjense, es un testimonio, ¿verdad? Dice, en realidad el bautismo en agua es la forma por excelencia de dar testimonio de nuestra conversión. Es algo que Cristo pide a cada nuevo creyente. Y vamos a ver, desde los tiempos de los apóstoles, los nuevos creyentes han confesado en público su fe valientemente ante los cristianos y los no cristianos por medio del bautismo. Y aquí viene una pregunta, ¿cuál es la forma por excelencia de dar testimonio de nuestra conversión? El bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua. Y ahorita vamos a ver, en el 9.2, dice, hay muchos malos entendidos en el bautismo. Muchos malos entendidos en el bautismo. El propósito real del bautismo es dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Para dar testimonio de algo que es necesario que aquellos sean realidad antes. Por lo tanto, no es correcto que una persona que no haya recibido a Cristo como su Salvador sea bautizada. ¿De qué da testimonio si no ha sido salvo antes? ¿Sí? Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el requisito indispensable para el bautismo? Que la persona que sea bautizada haya aceptado, ¿verdad? Que haya aceptado a Cristo, ¿sí? Como su Salvador antes de ser bautizado. Y vamos a ver ahí un pasaje en Hechos 18:8. Hechos 18, capítulo 18, verso 8.
ya lo tienen ahí. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 18, verso 8. Si alguien lo quiere leer con toda confianza, lo puede leer. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Muy bien, aquí dice que Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, de los que estaban ahí en esa sinagoga en Corinto, tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Dice que muchos fueron bautizados. ¿Y cómo se hacía esto? Y esto lo vamos a ver, que para que vimos en la anterior que muchos gobernantes creyeron en Cristo, pero no lo publicaban porque tenían miedo que fueran sacados, ¿verdad?, de la sinagoga. Pero aquí el principal de la sinagoga, Crispo, creyó en el Señor y toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creyó él y toda su casa. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. ¿Y dónde se bautizaron? En un río, en un lago, de manera pública, que toda la población se enterara de que eran creyentes en Cristo, que habían aceptado a Cristo como su Señor, y públicamente eran bautizados. O sea, era poner en riesgo su vida. No era así sencillo. Este es cristiano. Entonces, ¿cómo estaban, verdad? ¿Cómo estaban los maestros de la ley, los escribas y los fariseos? ¿Cómo controlaban todo? Entonces, hacerlo públicamente los ponía en riesgo. Y más que era uno de los, ¿verdad? De los, ahora sí que el principal de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, decir: yo sigo a Cristo. ¿Y qué hizo públicamente? Se bautizaron. Entonces, no era sencillo tomar la decisión de hacerlo de manera pública, ¿verdad? Y más en ese momento. Entonces, el bautismo, pues no era una decisión de ser, tomaba la decisión de creer en el Señor y luego ir a bautizarse y dar el testimonio público de que Él era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de Dios y damos el testimonio público de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a, eso está, Hechos 18:8. Y aquí vienen unas preguntas. Dice, aquí habla de 3 cosas que hicieron los corintios. Dice, nota el orden de lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron la palabra de Dios. Y luego creyeron. Oyeron y creyeron en Cristo. Y después fueron bautizados, ¿verdad? Y después fueron bautizados. Y fíjense, aquí viene una pregunta aquí enseguida, la 9:4 dice: antes de ser bautizado, es necesario oír la palabra de Dios y creer en Cristo, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Oyeron, creyeron y fueron bautizados, ¿verdad? Entonces, era una actividad pública, ¿verdad? Bautizarse. Dice, ahí en el 9:5 dice, algunas personas pueden preguntar, pero yo recibí el bautismo antes de conocer el Evangelio y antes de aceptar a Cristo como mi Salvador. Caray, ¿se bautizó antes de conocer a Cristo? En ese caso es imposible que ese bautismo haya dado testimonio de que hubiera recibido a Cristo y de que era salvo, si todavía no lo era. Ese no es el bautismo que se practicaba en los tiempos de los apóstoles.
no es el bautismo bíblico. Y aquí en la pregunta, ¿es bíblico el bautismo recibido antes de la conversión? No. ¿Qué le daba la fortaleza, por ejemplo, aquí a Crispo, el principal de la sinagoga? ¿Qué le dio la fortaleza para ir a bautizarse de manera pública, él y toda su casa y todos los que creyeron? La fortaleza que el Señor Jesucristo puso en su corazón. El Espíritu Santo de Dios le dio la fortaleza para hacerlo de manera pública, ¿verdad? Y no tener temor. Entonces, si somos hijos de Dios, somos más que vencedores. ¿Verdad? Muy bien. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, Y luego dice en el 9:6, dice que el bautismo no salva. ¿Verdad? El bautismo no nos salva. Hemos visto ya en lecciones anteriores que por la fe en Cristo tenemos una posición perfecta ante Dios. No tendremos más perdón ni mejor posición ante Dios cuando nos bautizamos. No tendremos mayor derecho al cielo. Si nos muriéramos antes de aceptar a Cristo, antes de ser bautizados, ¿iríamos al cielo? Nuestra salvación no depende de ninguna obra. Obra que nosotros hiciéramos, ni siquiera depende del bautismo. Marca las siguientes frases con un verdadero falso. La salvación no depende del bautismo. La salvación, ahorita lo vamos a ver lo que significa. La salvación es creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Creer en Él. Y luego aquí vienen unas preguntas, ahí en el 9:6. ¿El bautismo es necesario para la salvación? No, ¿verdad? Es falso. ¿El bautismo nos da perdón? No, falso. Y luego dice, ¿el cristiano no bautizado irá al cielo si muere? ¿El cristiano no bautizado irá al cielo si muere? Verdadero. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. No ha sido bautizado, pero ya tomó la decisión de seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el bautismo, como vimos ahí en Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo primero? Creyó en el Señor Jesucristo, él y toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, dice, y eran bautizados, ¿verdad? Primero, creer, y luego ser bautizados. Muy bien, vamos a ir a la 9:7. ¿Sí? Y aquí vemos en el punto 9:7, esa es la página 41. Dice, la razón que nos bauticemos es porque Cristo así lo pidió. Es un acto de obediencia. Si le amamos, le obedeceremos también en esto. Y vamos a ver lo que dice Mateo 8, 28, 19. Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué pidió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué pidió? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y hablen y que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Y luego, cuando tomen la decisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de las indicaciones de la comisión dada a los apóstoles, ¿verdad? Vayan y prediquen a todas las naciones, ¿verdad? Y a todos los que crean, bautícenlos. Muy bien, entonces vemos aquí que es una indicación de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué bueno que la palabra de Dios llegó a nosotros, ¿verdad? Porque estamos en su presencia.
vamos a ver aquí, dice en la siguiente lista, marca las razones correctas por qué uno debe bautizarse. Punto 1, para lavar sus pecados en el agua del bautismo, para conseguir mayor perdón, para obedecer el mandato de Cristo. Y luego el 4, para asegurarnos del cielo. No. El 5, para mostrar a Cristo que le amamos y le obedecemos, ¿verdad? Porque fue una comisión que Dios nos dio. Vayamos y prediquemos, ¿verdad? Y vemos en el siguiente párrafo, vamos a ver aquí, en el 9:8, dice, el bautismo es un símbolo que lleva el siguiente significado. La persona es sumergida en el agua y luego levantada nuevamente. Esto habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Significa nuestra participación en esa muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Cristo fue nuestra muerte y resurrección. Él tomó nuestro lugar. Nosotros en este acto nos estamos identificando con Él. Cuando recibimos a Cristo, morimos con Él y nos levantamos a una nueva vida. No recibimos la nueva vida el día de nuestro bautismo, la recibimos el día que aceptamos a Cristo. Pero en el bautismo estamos mostrando por medio de este símbolo la base de nuestra fe y de nuestra salvación. Y luego viene aquí una pregunta. El bautismo es un símbolo que habla de la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra participación con Él. Aquí yo anoté de esto que hemos estado viendo, lo anoté aquí. El bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el creyente en el bautismo, en el bautismo es sumergido en el agua. Y luego se levanta del agua para identificarnos con Cristo. Entonces, la muerte es identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, que el bautismo es lo que simboliza morir, ¿sí? Y luego estar en la sepultura y salir, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos identifica. La persona que en el bautismo entra al agua y luego sale del agua, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un simbolismo de la sepultura, ¿verdad? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos identificamos con Cristo, sumergidos en el agua, y luego se levanta del agua y nos identificamos con Cristo. Cuando recibimos a Cristo, morimos con Él y nos levantamos a una nueva vida. Salimos del agua para una nueva vida. Es el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Lo que simboliza el bautismo. Por eso aquí el Señor Jesucristo dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, ¿para qué? Para que den testimonio al mundo de que murieron a una vida antigua, ¿verdad? Y que fueron ahí sepultados en el agua, pero salieron a una resurrección, a una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el bautismo, es el símbolo del bautismo. Entonces, nosotros creímos en Cristo, tenemos una nueva vida, pero ahora demos el testimonio. ¿Dónde? En el bautismo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Como lo veíamos ahí,
el jefe, ahora sí el de la sinagoga, fue y lo hizo público. Dijo, yo fui al meterse en el agua como a la sepultura y nacer de nuevo, una resurrección a una nueva vida, y aquí estoy, yo y toda mi familia, para honrar a Cristo. Públicamente lo hacían, y hacer eso era de manera muy arriesgada, pero no interesa, el Señor le dio la fortaleza para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es el simbolismo del bautismo. La muerte antes de conocer a Cristo, morir a esa vida antigua y nacer de nuevo a una nueva vida, y vamos a la sepultura y salimos del agua como la resurrección de Cristo para una nueva vida y estar con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el símbolo del bautismo, y esto es, ahora sí, dar un testimonio público de que somos hijos de Dios. Porque en aquel entonces al inicio, ¿verdad? Cuando los apóstoles llevaban a cabo esto, había personas que tenían temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían recibido a Cristo. Pero los que habían recibido a Cristo no les interesaba el riesgo ni eso. Aquí estoy y voy al bautismo y soy hijo de Dios, porque Dios da la fortaleza en el corazón, ¿sí? Con eso también entonces se puede decir que soy hija de Dios. Sí, así es. Lo hago de testimonio público No de que... criatura, sino hija de Dios. Así es, ¿verdad? De manera pública de que soy hijo de Dios. Doy testimonio, ¿verdad? De que en el bautismo doy testimonio público de que soy hijo de Dios, porque el Señor está conmigo. ¿Sí? Adelante. Bueno, eso es el símbolo, ¿verdad? Sí. O sea, si yo me bautizo ya estoy sabiendo que soy hija de Dios, pero no necesariamente el bautismo me quita los pecados, ¿verdad? No. El bautismo Es el simbolismo. el simbolismo, así es. Yo ya creí en Cristo, ¿verdad? Él ya me perdonó. Estoy en su presencia y voy a hacer público que todos se enteren de que soy hijo de Dios y que ya pasé por esto, ¿verdad? Y lo hago de manera pública. Sí, perdón. Bueno, ¿qué tan relacionado está el bautismo con... Yo renuncio al pecado mundano, a todo lo mundano referente al pecado original de Adán y Eva? Eso no tiene ninguna relación. O sea, yo renuncio a lo terrenal, a todo lo malo mundano. Sí. O por el pecado original de Adán y Eva, o algo así. Bueno, sí. Mi confusión es esta, porque yo desde chiquita tenía, como usted, la guía del catolicismo, entonces ahí pues tengo confusión. Sí, bien, aquí lo que vemos, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Le expresamos, ¿verdad?, que nos perdone, porque la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario es para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Y limpiarnos de nuestros pecados para estar en su presencia, una vida nueva, ¿verdad? Antes estábamos viviendo como vive el mundo, pero ahora el Señor Jesús, con su Espíritu Santo, nos da el entendimiento para caminar y ser luz, ¿verdad? Y caminar en y caminar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da la fortaleza, ¿verdad? Pero tenemos una vida nueva, y que fue lo que vimos en las clases anteriores. Sí, perdón, hermana, sí, es una vida nueva. Pero no tiene nada que ver con el pecado original de Adán y Eva. No. O sea, no tanto nuestros pecados, sino es renunciar a la vida mundana o a la vida del pecado, pero no
tiene ninguna relación con lo de Adán y Eva. No, que fue lo que vimos hace 2 clases, ¿verdad? La libertad, el libre albedrío, la libertad que el Señor nos dio, ¿verdad? Para dejar el mundo e ir a su presencia. Muy bien. Con respecto a esas que en la religión católica, ellos fundamentaron que nacemos con el pecado original. Sí. Pero aquí en el cristiano no hay algún fundamento que en la Biblia mencione algo así, que no, porque yo lo escuché en otro, que el niño que nace no tiene pecado, no hay nada, no tiene pecado. Y en el catolicismo sí, porque por ahí hubo una teoría y ahí la tomaron, esa como que más bien un pensamiento del personaje, y lo retomaron de ahí, entonces estipuló como así el bautismo. Sí, y lo vimos también, ¿verdad? Como la naturaleza humana y nuestra naturaleza en Cristo, la naturaleza espiritual, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos de la naturaleza humana a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza espiritual, porque el Espíritu de Dios está en nosotros? Tenemos una nueva vida, ¿verdad? Entonces, ya el mundo quedó atrás, ahora estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto es lo que simboliza el bautismo, ¿verdad? Lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando vamos al bautismo, es ese proceso de manera simbólica, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos una vida nueva, ya morimos a la vida antigua, a la vida mundana, como decía la hermana, a la naturaleza, ¿verdad? Que nos llevaba cautivos al pecado, pero tenemos una nueva vida. Entonces morimos a esa vida antigua y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Estar en su presencia. Ese es el simbolismo del bautismo. Por decisión. Así es, es decisión, ¿verdad? Como el ejemplo que veamos aquí de este líder de la, ¿verdad? Cómo públicamente fue y se bautizó, dijo: yo soy hijo de Dios, yo soy de Cristo Jesús. Cristo, ¿no? ¿Verdad? Crispo, el jefe de la sinagoga. Muy bien, entonces continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, el bautismo es un símbolo que habla de la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra participación con Él, ¿verdad? Nuestra identificación. Nos identificamos con Cristo. Lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo pasamos de manera simbólica en el bautismo. ¿Sí? Muy bien. Cuando recibimos a Cristo, morimos con Él y nos levantamos, salimos del agua a una vida nueva con Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿no quedan dudas de este punto? Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, vamos a ir ahora a la cena del Señor. Dice ahí en el punto 9.9, dice: tal vez en tu iglesia has visto cuando se celebra la cena del Señor. Esta ordenanza tiene varios propósitos, pero uno de ellos es que la congregación reunida está dando testimonio al mundo de su fe en Cristo. ¿Cuál es la forma en que la congregación reunida da testimonio de su fe en Cristo? La cena del Señor, ¿va? La cena del Señor. Y vamos a ver aquí unos versículos ahorita. Vamos a leer unos versículos ahí en 1 Corintios. Primera los Corintios,
La primera epístola a los Corintios. Primero los Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver, perdón hermano. Vamos a leer los versículos del 23 al 26. Para ver este punto, ¿sí? Muy bien, adelante, hermana. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las ¿Viereis? En memoria de mí. Así, pues todas las veces que comiereis este pan, esta copa, el Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. Entonces, vemos aquí. ¿Quién fue la persona que nos instruyó que celebráramos la cena del Señor? El Señor Jesús, ¿verdad? Aquí lo vimos, ¿verdad? Aquí lo describe el apóstol Pablo. El Señor Jesús. Entonces, en el 9:11 dice: según este pasaje, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y la copa simboliza su sangre. ¿Qué es? Viene la pregunta: ¿qué es lo que simboliza el pan en la cena del Señor? El cuerpo de Cristo. Y luego viene otra pregunta en el punto B: ¿qué es lo que simboliza la copa en la cena del Señor? La sangre de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí viene otra pregunta del versículo, en el 9:12. Dice, según el versículo 25, según el versículo 25 de este pasaje, debemos hacer esto en memoria de Cristo. Es una celebración para conmemorar su muerte y resurrección. Mientras nos preparamos para comer el pan y beber la copa, dice meditarnos en la muerte de Cristo, en su sufrimiento, en su amor por nosotros y el precio que Él pagó por nuestra salvación. Dice, ¿para qué celebramos? Viene la pregunta, ¿para qué celebramos la cena del Señor? Para conmemorar su muerte y resurrección. Para conmemorar su muerte y resurrección, ¿verdad? Para conmemorar. Y perdón. Sí. Habla de un pacto. Sí. ¿Es una conmemoración de un nuevo pacto? Sí, vamos a ver eso. Vamos a ver eso ahorita, hermana. Aquí dice el verso 25. Aquí el verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Es un nuevo pacto. Y vamos a ver ese nuevo pacto, el nuevo pacto. Vamos a ir a ver, en Jeremías, la copa del nuevo pacto en mi sangre. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Jeremías 31, verso 31 al 33. A ver. Jeremías 31. Del 31 al 33, ¿sí? A ver, ¿quién?
con toda calma, el que lo tenga que levante la mano. Es Jeremías 31, capítulo 31, verso 31 al verso 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien, hasta ahí. Entonces, un nuevo pacto. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto anterior, ¿sí? En la ley de Moisés, ¿verdad? Sacrificaron los corderos y pusieron de esa sangre, y todo el pueblo dijo que esa sangre, que ese pacto fue con sangre, y que ellos iban a cumplir ese pacto. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos dice en el 32? Dice, no, 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿sí? Aunque fue sellado con la sangre del cordero, se olvidaron de mi pacto, se olvidaron de la palabra de Dios. Y si leyéramos aquí Jeremías, Ezequiel, todos estos profetas, nos impactaría ver que le dieron la espalda a Dios y sacrificaban a la idolatría, hacían todo. Y lo que más me impacta es que aún a sus hijos sacrificaban a los ídolos. O sea, el pueblo de Israel por esa causa fue destruido cuando Babilonia, ¿sí? Y luego fue reconstruido por los nuevos persas, por Ciro y Darío. Luego fue destruido por los romanos y fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque se olvidaron, ¿verdad?, del pacto con Dios. Por eso dice el Señor, haré un nuevo pacto. ¿Y con qué selló ese nuevo pacto? Lo vimos aquí aquí en Corintios. Dice en el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, que con mi sangre voy a sellar el pacto con ustedes por amor, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice, sino cuando fue ese cordero fue, ahora sí que, ¿cómo se dice? Bueno, fue matado sin mancha, y todo lo que les dijo, y que con la sangre de ese cordero pusieran la cruz en su casa. ¿A eso se refiere este punto? Sí, aquí se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero después, ¿verdad? Sí, después. Pero en el pacto de Israel, en el Éxodo, y aquí lo vamos a ver, para quitar ahí la duda, hermana. Aquí, Éxodo, capítulo 24, versículos 5 y 8. ¿Sí? El pacto con los hijos de Israel, ¿verdad? El pacto que el Señor hizo y que fue sellado con la sangre de los corderos. Pero ahora el nuevo pacto es sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto de amor que nos dio su Espíritu Santo en nuestro corazón, nos limpió de todo pecado para estar en su presencia. Y eso dice que lo celebremos y hagamos memoria de Él cuando celebremos la cena del Señor, ¿verdad? Encontraron Éxodo 24, 5, 8. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales les ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones
y esparcieron otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando le leyó Moisés el libro? Dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a los hijos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Todo el pueblo de Israel dice, y fue rociada la sangre del cordero en el libro, ¿verdad? De Moisés, y en todo el pueblo, sellando ese pacto con la sangre de los